Bueno, querida audiencia, es un placer tenerlos aquí otra vez. En esta ocasión queremos abordar los siguientes objetivos, de acuerdo con el blog de Prometec, eh, dedicado a los potenciómetros. Los objetivos son tres, básicamente. Primero queremos entender cómo funcionan las entradas analógicas. A continuación queremos conocer los potenciómetros. Y finalmente queremos controlar el brillo de un LED usando justamente el potenciómetro. Hablemos de entradas analógicas y potenciómetros. Si ustedes han estado medianamente alertas durante los últimos videos, pues ya se podrán hacer una idea de lo que es una entrada analógica sin necesidad de que se lo cuente, ¿verdad? Bien, recordemos qué es una señal analógica primero que todo. Bueno, una señal analógica es aquella que puede tomar diferentes valores. Su forma característica es conocida como señal de onda senoidal, así como acá. Y las representaciones se realizan en el dominio del tiempo. La función principal de las salidas analógicas es entregar una señal de control, pues que le dará funcionalidad a un circuito electrónico que será el encargado de cumplir con las funciones que el usuario requiere. Bien, eso era un recorderis. Definamos entonces lo que se necesita saber acerca de las entradas analógicas. En Arduino disponemos de 6 pines para entradas analógicas serigrafiados con los números del A0 al A5. Estos pines son utilizados únicamente como entradas analógicas. Definiendo entonces, la entrada analógica toma valores comprendidos entre 0 y 1023. A ver, profundicemos un poco. Digamos que las entradas analógicas nos sirven para leer señales que tomen más de 2 valores. ¿Cuántos? Pues 1024. ¿Por qué 1024? A ver, cosas de bits. Digamos que estos puertos manejan 10 bits. ¿Vale? 10 bits. Como cada bit tiene un estado 0 o un estado 1, los 10 bits nos permitirán una cantidad de 2 a la 10 combinaciones, que justamente se corresponde a 1024. Entonces 10 bits nos permiten obtener palabras de 1024, o 1024 palabras de 10 bits diferentes. Y por supuesto, como viene siendo costumbre, pues con valores de 0 a 1023. Así. O sea, que con señales analógicas podemos leer señales que van más allá de pulsado o no pulsado, más allá de on-off, más allá de encendido o apagado.
Por ejemplo, podemos leer la temperatura, la humedad o la luminosidad. O como en este caso, leer un potenciómetro. Antes de continuar con el tema de hoy, que es el del potenciómetro, es importante recordar que no podemos sobrepasar los límites de voltaje permitidos. Es decir, si se aplica un voltaje mayor a 5 voltios en una entrada digital, la placa de Arduino se quemará. Lo mismo aplica para voltajes negativos. Por lo que debemos asegurarnos que el voltaje aplicado se encuentre entre 0 y 5 voltios. Vamos a colocar aquí una gráfica pequeña que nos permita resaltar que el voltaje no puede estar por debajo de 0 voltios y que tampoco puede exceder los 5 voltios. El voltaje tiene que estar, el voltaje observado tiene que estar aquí en esta ventana, en este intervalo. Ahora sí, volvamos al tema del potenciómetro. En resumidas cuentas, un potenciómetro es un dispositivo que tiene una parte que podemos girar y en función de la posición en la que lo coloquemos, nos dará una señal de 0 a 1023. Nuestra placa tiene uno de color azul con sus 3 terminales. Un terminal fijo que estará conectado a tierra o 0 voltios. Otro terminal fijo que estará conectado a más VCC o 5 voltios. Y un terminal variable que estará conectado al puerto analógico 0. Es este. Y podéis girarlo si les apetece. Así. De esta manera, ya sea con los dedos o, para los más filipichines, con un destornillador. Así. Va de un extremo al otro, 0 a 1023. Podemos utilizarlo para controlar otros elementos en función del valor que nos dé el potenciómetro. ¿Qué otros elementos pueden ser? Bueno, en nuestro caso, vamos a usarlo para controlar el brillo de un LED. Con esto controlaremos esto. Incluso con esto podemos controlar el brillo de estos dos. Vamos allá. La idea que queremos tener presente al programar es sencilla. Verán. Queremos que el LED brille en función de la posición
del potenciómetro. O sea, que podríamos simplemente dar al LED el valor del potenciómetro. Para ello, vamos a disponer de tres elementos. Obviamente vamos a programar con el IDE de Arduino y vamos a utilizar el bloque que se encuentra no en Arduino, no en esta serie de contactos, esta serie, sino en la serie de Shield Inicio en Block, acá. Entonces aquí tengo el programa de Arduino y tengo aquí el LED RGB. ¿Sí? Voy a minimizar el tamaño del escenario para tener más espacio acá. Y vamos a dar al LED el valor del potenciómetro. Para eso vamos a elegir el bloque leer potenciómetro. Y hay que tener presente dos cosas. Y es que si ustedes se fijan, el bloque del potenciómetro tiene forma redondeada. Eso significa que, al igual que la forma redondeada que tiene esta ventana, pues podemos encajar esta forma redondeada dentro de esta otra. O sea, podemos encajarla en los lugares donde normalmente elegimos o escribimos un valor. Así. Entonces, hemos metido el bloque leer potenciómetros en lugar que escogemos el valor para uno de los LEDs RGB. En el caso nuestro vamos a elegir LED rojo. Y como queremos que tome siempre ese valor, lo metemos todo dentro de un bloque por siempre. De esta manera. Bien, vamos ahora a probar a subir el programa. A ver qué tal funciona, si les parece. Para eso, bueno, tengo que irme naturalmente a trabajar en modo Arduino. Ya estoy en modo Arduino. Y bueno, vamos a subir el programa. Vamos a reducir aquí un poco el tamaño para que todo quepa. Ok, ya está. Y vamos entonces a subir esto al Arduino. Para subirlo al Arduino, quiero mostrarles el proceso de descarga, como ustedes ya lo hemos visto previamente. Y entonces, aquí tenemos lo siguiente. Le digo subir al Arduino. Ya empezó a subirlo. Y una vez terminada la subida, vamos a esperar que aquí titile. Una vez terminada la subida, vamos a verificar la programación. Verifiquemos. Listo. Subida finalizada. Verifiquemos que el brillo del LED, de este LED, cambie en función de cómo tengamos colocado el potenciómetro. Veamos. Voy a reducirlo, girándolo a la izquierda hacia la posición 0. Y voy a empezar a incrementarlo. Veamos. Va subiendo la intensidad
se redujo, sigo subiendo, se volvió a reducir, sigo subiendo, se volvió a reducir, sigo subiendo hasta llegar al máximo. Observen que hubo, si observo, que no funciona del todo bien. Si llevamos el potenciómetro al mínimo, se apagará la luz. Hasta aquí bien. Pero al girarlo de nuevo, verán que una vez se enciende a tope, vuelve a apagarse. Y otra vez van 2, se apaga. Y otra vez van 3, se apaga. Y otra vez y se queda al tope. Bueno, esto no es lo que queremos. Lo que buscamos es que en este extremo del potenciómetro, un extremo derecho, el LED se apague. Y en el otro, o sea, en este, se encienda o sea, aquí se apaga y aquí que se encienda por completo. Y que por el camino pase por el resto de estados. No que pegue estos saltos. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que el potenciómetro nos da 1024 valores. 1024 es el siguiente número en esta tabla. Y el LED puede tomar 256 valores. Este número que tenemos en esta tabla. Tenganlo presente. O sea, veamos qué sucede cuando el potenciómetro pasa. Este es el estado del POTI. Y este es la intensidad exhibida por el LED. Quiero decir, aquí. Cuando el potenciómetro, veamos qué sucede cuando el potenciómetro pasa de 0 a 255. ¿Qué sucede? Para averiguar lo que pasa, vamos a utilizar la operación módulo 256. Es decir, vamos por una calculadora y mediante esta calculadora queremos saber cuando el potenciómetro pase por 0, ¿qué pasará? ¿Qué pasará con el LED? Bueno, el LED entonces pasará por 0 módulo 256. Es el residuo que nos queda al dividir 0 entre 256. Ese residuo es 0. Entonces, 0 es la intensidad que exhibirá el LED. Luego, si el POTI está en mínimo, la intensidad del LED es mínima. Pero cuando el POTI pasa por 255, la intensidad del LED, ¿cuál será? Entonces, 255 módulo 256, eso nos da también 255. Es decir, que cuando el POTI
pase por 255, el LED estará en máxima intensidad. Hasta ahí, todo bien. Pero ¿qué pasa si el POTI pasa de 255, por ejemplo? ¿Qué pasa si está en 256? Bueno, pues la intensidad del LED será 256 módulo 256. Es una división exacta, por lo tanto el residuo es 0. Aquí lo tenemos. Cuando el potenciómetro pasa del 255, vuelve a empezar el ciclo como si empezásemos de 0 de nuevo. Cuando el potenciómetro llegue a 511, la intensidad del LED será 255 otra vez. Entonces, es la segunda vez que el LED alcanza el tope máximo de intensidad. Cuando el potenciómetro pasa del 511, o sea, el 512, ya saben, imaginarán ustedes cuál será la intensidad del LED. Pues dividimos 512 entre 256 y buscamos el residuo. Es 0. Es decir, la intensidad del LED es otra vez la mínima. Cuando el potenciómetro pase o llegue a 767, la intensidad del LED será 255, el tope otra vez. Es la tercera vez que alcanza el tope de intensidad. Cuando el potenciómetro pase del 767, o sea, cuando llegue al 768, adivinen cuál va a ser la intensidad del LED. Es correcto, volverá a ser mínima. Sí, señores, eso es correcto. Pasará por 0. Cuando el potenciómetro llegue a 1023, ya ustedes se imaginarán que la intensidad del LED será otra vez efectivamente máxima. Confirmémoslo. Sí, alcanza otra vez el 255, el tope máximo. Muy bien. Y es no la primera, ni la segunda, ni tampoco la tercera. Es correcto, es la cuarta vez que el LED alcanza el tope. Es también ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, sino la cuarta vez que vuelve a empezar el ciclo como si empezásemos de 0 de nuevo. Así que entonces nos resta preguntarnos, ¿cómo vamos a solucionar este embrollo? ¿Cómo lo hacemos? Pues usando el bloque de operadores. Vamos aquí atrás. Vamos a reducir el escenario. Y en el bloque de operadores tenemos una operación que sirve para hacer divisiones, que es esta operación.
Entonces vamos a dividir los 1024 valores que tiene el potenciómetro entre 4 para así obtener 256 valores que tiene el LED. Ahora sí, si lo colocamos aquí dentro, entonces aprovechamos todo el giro del potenciómetro para controlar el brillo del LED. Vamos a ver. ¿Listos, amados? A lo que vinimos vamos, dijeron los novios. O sea, vamos a editar modo Arduino. Vamos a subir el programa al Arduino y esperemos que cargue. Está subiendo. Cargó. Bien, subida finalizada. ¿Qué observamos, mi querida audiencia? Pues, en este momento, como no está encendido, es porque está al mínimo. Y efectivamente, aquí lo he girado en sentido antihorario hasta el tope. Ahora vamos a empezar a aumentar. Observen cómo empieza a incrementarse la intensidad del LED. ¿Ah? Y la intensidad crece paulatinamente y nunca se cae a cero. Cuando alcanza el tope, giro el potenciómetro en sentido horario, full, alcanzo la máxima intensidad. ¿Mm? ¿Cómo les queda el ojo? Hermoso, ¿verdad? Voy a repetir el proceso, pero esta vez lo vamos a hacer en full cámara. Veamos, está al máximo y va a empezar a reducir la intensidad. Se reduce gradualmente hasta llegar al mínimo, sin cambios bruscos de intensidad. Y puedo volver a incrementar, girando el potenciómetro entre 0 y 1023. La intensidad del LED cambia entre 0 y 256. ¡Tarán! Bueno, ya saben que para poder simular es necesario, es indispensable poder generar el código máquina. Vamos a generar el código máquina. Pues primero que nada a subir, vamos a editar con el IDE de Arduino el programa. Bueno, aquí lo tengo. Y vamos a guardarlo. ¿Guardar cómo? Vamos a guardarlo en un sitio donde lo podamos encontrar cada vez que queramos. Estamos ya en la práctica 7 y lo guardaremos aquí. Vamos a llamar Project Shield 9 en 1. Entradas analógicas. Vamos a quitarle lo de Project y será simplemente entradas analógicas, potenciómetro. Poti. Ok. Le decimos guardar. Y ahora sí podemos generar con programa, exportar el código binario. Pero nos vamos a quedar ahí. Oh, no, señor. Vamos a echarle un vistazo al programa. ¿Qué vemos aquí en el programa?
a simple vista. Bueno, en el programa observamos que hemos configurado el pin 9, que es el LED rojo, como salida. Y dentro del bucle tenemos el comando analog write. ¿Sí? Con el comando analog write, nosotros manejamos una salida analógica. En este caso estamos manejando el pin 9, ¿cierto? ¿Con qué dato? Con el dato obtenido a partir del comando analog read, que es el que está leyendo el puerto analógico 0. Bien. ¿Qué es lo interesante acá? Lo interesante aquí es que estamos dividiendo la lectura completa del potenciómetro, que como ya saben cambia entre 0 y 1023, la dividimos entre 4, lo cual nos dará que una lectura completa entre 0 y 255, o sea, 256 valores. De esa manera entonces optimizamos el, el cambio de intensidad del LED con el potenciómetro, como ya lo hemos explicado. ¿Cierto? Es decir, que lo que hemos hecho es que partiendo del valor de nuestro potenciómetro, ¿cierto? Partiendo del valor del potenciómetro, y sabiendo que se puede mover entre los valores 0 y 1023, hemos hecho una regla de 3 a los valores que puede recibir un LED para que brille más o menos, y que van desde el 0 al 255. De esta forma, cuando el mando del potenciómetro esté a la mitad de su recorrido, por ejemplo, la salida PWM estará proporcionando una señal cuadrada con el mismo tiempo a nivel alto high que a nivel bajo. Esto ocurrirá de forma proporcional con cualquiera de las posiciones en las que pongamos el control del potenciómetro. Me explico. Si colocamos acá los valores del POTI y colocamos acá los valores del RGB, tendremos que cuando el POTI esté en 0, el LED RGB estará en 0. Cuando el POTI esté en 1024, el LED RGB estará en 255. Cuando el POTI esté en 512, el LED RGB estará en 127. Cuando el POTI esté en 256, el RGB estará en 64. Bueno, la mitad de 127 es como 68. Pongámosle en 64 más o menos. Cuando el POTI esté en 768, el LED RGB estará por ahí en 191 más o menos. Este cambio de rango suele ser bastante habitual en los programas. Quiero que lo tengan presente. Repito, con el comando analog write
lo que hacemos es poner este valor calculado en el LED indicado, lo que finalmente se traduce en una tensión para dar más o menos brillo al LED. Otra cosa, hay que prestar especial atención en este ejercicio, en este ejemplo, a que el pin digital del LED es de lectura PWM, Pulse Width Modulation, para configurarlo como output analógico. Bien, hasta aquí el ejercicio. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora, mi querida y estimada audiencia? Pues sabemos cómo funcionan las entradas analógicas. Hemos utilizado un potenciómetro. Hemos convertido el valor que obtenemos de un componente para utilizarlo en otro. Y ahora vamos a simular antes de formular un par de retos. ¿Les parece? Vamos allá. Procedamos a abrir el Proteus. Y vamos a elegir la misma plantilla que usamos en el faro de costa, que es para los observadores desapercibidos el último de los videos anterior a este. Bien, aquí lo tenemos y vamos entonces a abrir acá el respectivo archivo de máquina, que lo encontramos en la séptima práctica. Específicamente lo hemos colocado acá en la carpeta donde está el código fuente que generamos con el IDE de Arduino. Bien, escogemos esto, le decimos OK y estamos preparados. Solo necesitamos hacer aquí un pequeño zoom para observar lo que va a suceder. Claro está, necesitamos ubicar el potenciómetro para poderlo regular. Eso es indispensable. Bien, no lo tengo más o menos. Aquí está. Ya está. Este es el potenciómetro. ¿Listo? Eso es. Está conectado al pin analógico A0. Y bueno, vamos a empezar con un valor mínimo. Vamos a colocarlo en 0. Perdón, no es este, sino es este. Vamos a colocarlo aquí en 0. Y bueno, para colocarlo en 0 tengo que colocarlo aquí. No sé, pero aquí debería observarse 0%. A la mitad estaría o incluso en este extremo. Vamos a subirlo un poco al 2%, 5, 7, 10 y así sucesivamente hasta llegar al 100%, ¿verdad? Pero arranquemos con el 0%. ¿Parece? Y ahora sí, vamos a reducirlo solo lo necesario para poder observar el efecto y la causa. O sea, estas dos cosas. El efecto y la causa. El LED, el efecto y la causa, que sería el potenciómetro. Le decimos run, simula mula, y arrancamos aquí con 0 intensidad, ¿verdad? Aunque se ve claramente que estamos controlando el LED rojo, R de rojo.
Así que vamos a subir la intensidad poquito a poco. A ver qué sucede. Se ve. Debería verse ya una mayor intensidad en el LED. Sigamos subiendo acá. Aquí se nota. Ahí se ve. Observen acá. ¿ya? Aquí la flechita ha subido un poco más. Y sigamos subiendo. La flechita seguirá subiendo. A ver. Tal vez no es tan fácil. Pero sigamos subiendo. Sube un poco más la flecha. Aquí se ve el rojo ya con más detalle. Con mayor intensidad. Sigamos subiendo acá el POTI. Aquí llegó exactamente a la mitad. Y el LED ya está completamente visible en color rojo. Sigamos subiendo acá el LED. Ya estamos por encima del 50% el rojo, el potenciómetro, y el LED aparentemente sube su intensidad. Vale, bien, entonces hasta aquí, en la medida en que subimos la intensidad del valor del POTI, sube la intensidad del LED hasta que alcancemos el valor máximo. Aquí está, y este es el máximo. No hubo caída de intensidad por el camino. Ahora vamos reduciendo la intensidad del LED cambiando la posición del POTI. Ahí está. Y este es perfecto. Como ven, querida familia cibernética, la cosa va viento en poco. Estamos preparados para volver a un reto.